20 horas 38, Tenemos Tarea hasta las 21 por Radiográfica. Ahora sí, Carlos Monestés, secretario de Derechos Humanos de CTA Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar en Radiográfica en Tenemos Tarea. Carlos, bueno, sos secretario de Derechos Humanos. En una semana, la del 24 particular, y la verdad, casi que me incomoda hacerte esta pregunta, pero voy a empezar por lo que pasó, por las repercusiones negativas de lo que pasó en La Plata. Creo que ya todos los oyentes saben, un grupúsculo quemó un muñeco de Eve, acusándola de complicidad. ¿Cuál es primero tu sentimiento personal como militante de los derechos humanos de hace tanto tiempo, y después la posición de la CTA frente a eso? Sí, mira, es un hecho tremendo. Yo estaba pensando, salvando la distancia, en Juana de Arco, ¿no? Digamos. Porque en Argentina, normalmente cuando se ha quemado algo, son banderas. Yo creo que poner ahí, digamos, banderas, otras cosas, algunas alusiones alegóricas, ¿no? Yo creo que poner ahí, en ese lugar, quemar un cuerpo, una figura, digamos, inclusive la de Eve, es una cosa, bueno, inusitada, en un primer nivel. En un segundo nivel, el pañuelo, que es lo que recién estamos hablando acá, que es un elemento simbólico. Más allá de la persona, cuando vos te metés con una identidad, pues ya el pañuelo logra una identidad social y política en Argentina, bueno, es un acto horripilante, por decirlo así, creo que no tiene calificativo. Y no solo en Argentina, pensaba Carlos, el pañuelo de las madres es un símbolo que trascendió todas las fronteras. Es un símbolo universal, la persona, y meterse con los símbolos es una cosa totalmente desubicada, ¿no? Además, después, quienes lo promovieron se hicieron cargo, que muestra también, digamos, la desubicación de esta gente, y creo que eso se debe a una impotencia, ¿no? A una irritación que algunos sectores tienen de que están perdiendo el tren, ¿cierto? O sea, la contracara de lo que fue el otro día, el martes, en Plaza de Mayo. Es un hecho que bueno, va a pasar a los anales como algo totalmente negativo, pero uno siempre ve que el pueblo argentino tiene respuestas, y hoy fue en la marcha en Plaza de Mayo, la ronda que hoy es jueves, fue una ronda muy nutrida de muchos compañeros, estaba la CTA también, las declaraciones de los sindicatos como la UTE, como la CTA, creo que bueno, han salido a dar una respuesta adecuada. Creo que no hay en la historia, sí, conocida, este tipo de acción, porque obviamente que podemos tener diferencia con algunas madres, ¿no? Pero creo que nosotros con las madres nos discutimos, o sea, son madres. Creo que todo lo que significa la historia argentina en estos últimos años, bueno, están por fuera de la discusión. O sea, de ahí a quemar y de ahí quemar el símbolo es como una distorsión mental bastante grande. Yo tengo una anécdota del año 70 y pico, cuando estaba viajando, no sé, creo que por Perú o Ecuador, que había unas compañeras, y, ¿usted es argentina? Sí, yo soy argentina. Usted es de las madres del 25 de mayo, me dijeron. O sea que ya, digamos, en esa época, lejanamente estaba, lo que acá decía Mariano, el símbolo que ya trascendió a Argentina. Bueno, nada, meterse con estos compañeros, bueno, y oyentes y ciudadanos, no tiene nombre. Vamos a lo positivo. El martes, por supuesto, estuviste en la plaza. ¿Te acordás cuál fue el primero de los 24 de marzo del que participaste? Mirá, sinceramente no me acuerdo cuál fue el primero, porque, no sé, te imaginás que han sido ¿cuántos? 39. Pero creo que el 24 de marzo y el 10 de diciembre son fechas, digamos, muy importantes de reafirmación de lo que es todo lo que significó en este país el golpe y la lucha, una lucha indeclinable. Y lo bueno, por lo menos todos los comentarios, era sostener esto, y en este sentido, que va a haber elecciones dentro de poquito, me parece que este sostén ya se convierte en algo indestructible.
inclusive para un dato que inclusive Nora Cortiñas, una madre de Plaza de Mayo, bueno, que no está con el gobierno, y soluciona la importancia de la marcha en el sentido de que todo gobierno que venga después va a tener que respetar, sin estar, digamos, explícitamente con el gobierno nacional, pero va a tener que respetar lo que se han conseguido con los derechos humanos, y en este sentido me parece que lo que fue el martes fue una reafirmación y una profundización. Si hablamos de la composición, hablamos... Claro, yo te preguntaba para entender, digo, los que somos un poco más jóvenes, no tanto, pero un poco más jóvenes, para que vos puedas hacer al menos una comparación entre cómo eran las primeras, a las que vos fuiste, y esta última de tan reciente. Sí, yo sí te puedo hacer una comparación, que también es parte de lo que estamos trabajando en la CTA, es cómo nos estamos ubicando a nivel de movimiento obrero en los últimos años. Creo que eso es notorio, inclusive no solamente de nosotros que lo vemos desde la CTA, sino que hay toda una preocupación a nivel de gobierno y toda una legislación nueva que está saliendo ahora de la gestión, que creo que ayuda a eso. Por ejemplo, está el decreto 1199/2012, que es el de la entrega de legajos y el de la reposición. Hoy estuvimos en un acto muy conmovedor en el Ministerio de Trabajo, donde además de reponer el legajo, el ministro Tomada firmó un decreto especial para a la hija de ese compañero desaparecido, le dio el mismo lugar que tenía su padre. Creo que este aspecto del movimiento obrero, como también la formación de una bicameral que se hizo entre la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para determinar los trabajadores desaparecidos, tenerlos como crímenes de lesa humanidad, como también la red sindical de derechos humanos creada de CGT-CTA, este paquete de medidas del gobierno expresa esto que vos querías ver, el cambio en los últimos años de una irrupción de la búsqueda de cuál fue el movimiento, digamos, la función de la clase obrera, los trabajadores, que no solamente es cuantitativa, no hablamos de porcentaje, de la cantidad, sino que creo que pone, que digamos, visibiliza una cosa que durante mucho tiempo estuvo, digamos, no muy, digamos, en la superficie. Y concretamente, si vos me pedís, ahora recordamos, y un cambio respecto a las marchas anteriores, es la ubicación de la columna nuestra, porque nuestra columna no estuvo al final de la marcha, sino que entramos por la Diagonal Sur en un lugar mucho más expectante y muy cercano del palco. No, pensé que teníamos un llamado que entraba ahora, pero estamos con... esto que dice Carlitos es muy interesante. Viste que la otra vez, en el programa pasado, hablábamos de que se invisibiliza que en la ciudad de Buenos Aires haya trabajadores, porque pareciera que es una ciudad solo de capas medias. Bueno, también esta relación del golpe militar, de la dictadura cívico-militar, con los trabajadores y la represión de los trabajadores también fue invisibilizada, y en los primeros años de la recuperación democrática parecía que los derechos humanos eran un tema de las capas medias y no del movimiento obrero. Quería señalar dos cosas. Mira, dos desaparecidos del mismo día 24 de marzo. Uno, Isauro Arancibia, asesinado esa misma noche del 24 de marzo, secretario general de un sindicato docente en Tucumán, de ATEP, y de la CETERA. Y otro, el mismo 24 de marzo, René Salamanca, también secretario del Sindicato de Mecánicos de Córdoba. Y como voy a agregar, como dice el refrán, no hay dos sin tres, Atilio Santillán, también asesinado en ese mismo día, secretario general de la FOTIA. Pero lo que vos decís, Mariano, saca a luz lo que estaba pasando en esa época, y que esto se abre el debate de cuál era la construcción de los trabajadores en ese momento. O sea, las diferencias, tendencias que había, la función de la coordinadora, porque te imaginas que lo eliminan a Salamanca, secretario general del ESMATA, a Santillán, mirá los gremios que te estoy hablando, secretario general de la FOTIA, manejaba todo el norte, los azucareros, muy bien,
y Arancibia de los norte, sectores sí. Docentes, o sea, y es en 48 horas, en 48 horas quedaron eso, no digamos los anteriores, los posteriores, pero esto es lo que se está hablando, la clase obrera o los trabajadores, también abre esta discusión, en qué contexto se daba todo esto, que es un debate que la verdad que nos hace falta. La relación de los sindicatos con la guerrilla, con la política, con las construcciones de las comisiones internas, creo que se abre un lindo momento para discutir esto. Y el otro día que estuvimos acá en Villa Constitución, el viernes 20 de marzo, había como una postal, digamos, que tiene que ver con esta discusión, que estaba, ahí se, digamos, homenajeó a los 40 años de Villazo, a los mártires de esa jornada, pero estaba, bueno, el secretario general de la UOM, de Villa, Ibarra, estaba Caló, secretario general de la CGT, y está Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Creo que de alguna manera, y no, era una reunión donde la UOM tuvo que ir, no digamos a pedir perdón, pero tuvo que participar de esos mártires que ella misma promovió. O sea, son estos los, digamos, en la lucha que había en ese momento, son todos estos debates que se están dando y que tiene que ver con esta condición de que aflora esta situación. Para completar lo de Villa, el significado que el que fue ministro de Economía al poco tiempo era el capo de Hacienda. O sea, que se vio bien cómo se preparaba el golpe, ¿cierto? Digamos, lo que después fue el año posterior en Villa, después del golpe militar. Y hablando de esta invisibilización, me parece que estos datos, encontré algunos datos que traje para hoy que creo que estaban invisibles de la dictadura, ¿no? De la resistencia obrera a la dictadura. Y mira, a fines de 1976, Renault anunció que su producción había bajado un 85%. En la siderúrgica Dálmine, el 30% de las chapas salían fisuradas en esos primeros años de la dictadura. El 25% de los automóviles que producía General Motors estaban dañados. En Peugeot se saboteaba en serie los bloques de motor. En el frigorífico Reconquista fueron dañados los congeladores de carne para exportación. En Somisa, los obreros oxidaron sistemáticamente las grandes planchas de acero ardiente. En la fábrica Ford fueron destruidos los motores de 30 patrulleros Falcon encargados por la Policía Federal. Claro, eso es muy importante porque muchas veces se cree que viene el golpe y que hay un corte. 24 de marzo hay un corte, y no es así. Cuando vieron un envío en la historia, que fuera, digamos, lo que se estaba pasando en ese momento con los trabajadores, persiste esa movilización, yo creo que después del 77, en el 78, cuando logran aplacar todo. Pero, por ejemplo, hubo grandes, además lo que vos decís, hubo otras acciones, por ejemplo, cuando Liendo, que era el ministro de Trabajo, decide por decreto no pagar, que los trabajadores no paguen la cuota sindical, como hoy es una cuota que es optativa, pero antes era obligatoria. Yo estaba en mi lugar de laburo, en mi fábrica, y el 90%, cuando ellos esperaban que la gente se desafiliara, fue a la urna que pusieron, ¿no?, ahí las autoridades en ese momento, y votaron por seguir en el sindicato. Quiere decir que esa percepción de que el movimiento obrero resistió un par de años, creo que es muy correcta, muy importante. Inclusive hay fotos en los diarios, cuando Liendo, que era ministro de Trabajo en esa época, quería ir a la fábrica, la gente lo rodeaba, lo increpaba. Entonces eso creo que es parte de la historia que hoy tenemos que visibilizar, ¿cierto? Que fue lo que permitió también, digamos, que los organismos y el pueblo en general pudiera, bueno, lograr lo que después conseguimos, la democracia en el 83. Carlos Monestés, secretario de Derechos Humanos de CTA Ciudad de Buenos Aires, además participó en el Cordobazo, y seguramente para un 29 de mayo lo vamos a invitar a Carlitos. Esto no termina acá, nos va a contar también su experiencia cuando él decía: yo estaba en la fábrica, eso que se llamaba la proletarización de la militancia. Nos los cuenta otra vez, Carlitos. Sí, además, nada, también tiene libros de poemas publicados, nada, uno de los entrevistados que nos gustan a los que hacemos radio, porque por cualquier lado, mientras no sea de fútbol, por cualquier lado podemos... Cierto, ¿no? Bueno, está bien.
Lo tenemos a un mediador. Aires, por favor, no traigan rencillas rosarinas acá a Barracas. Todo bien con el compañero. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por acercarte hasta la radio. Sé además que para la CTA, para la Secretaría de Derechos Humanos, el 24 de marzo no es lo único en Derechos Humanos, sino que, por ejemplo, ya este mismo sábado sigue habiendo actividades ahí en Pompeya, en la calle Trolle al 200. Se va a colocar también una baldosa. Supongo que, además de estar en la organización, en la difusión de esto, estará presente la CTA ahí. Pero sí, claro. Así que está hecha la convocatoria. Este próximo sábado a la mañanita, a las 11, en Trole 258 se va a colocar una baldosa en homenaje a un trabajador aeronáutico. ¿Es así? Sí. Así Andrés Armendáriz, trabajador de Austral, delegado, y va a tener una buena participación el día sábado el gremio APA, que es el gremio de los aeronáuticos. Perfecto. Y otro pequeño chivo, que el 24 de abril hacemos en La Perla, va a haber un homenaje en Córdoba a todos los trabajadores desaparecidos y asesinados de Córdoba, el 24 de abril. Carlos Monestés es secretario de Derechos Humanos de la CTA Ciudad de Buenos Aires, bueno, entre otras muchas cosas. Muchísimas gracias por tu participación, Carlos. Bueno, gracias a ustedes, compañeros. 20:38, tenemos tarea hasta las 21 por Radio Grande.